antes era muy difícil querer acceder a los estudios, porque tener 12, 9, 8 hijos era muy difícil. Tremendo. Paulita. Claro. ¿Algún maestro que recuerde? Al micrófono, Paulita, por favor. Claro, ¿algún maestro que recuerde, licenciada Fanny? Lógicamente yo me acuerdo de unos grandes maestros que yo lo tuve y agradezco hasta el momento. Los maestros que tuve fue la licenciada, en ese entonces la señorita Elba Barrio Nuevo de Orquera, la señorita Aide Guevara. Ellos fueron mis maestros. Primeramente la señorita Aide Guevara fue mi maestra de los primeros años y luego lo tuve a la señorita Elba Barrio Nuevo de Orquera en los años superiores, la cual fue una gran artista que me encaminó también al camino artístico. Al camino artístico. Y muy buenas maestras. Bien. Angelito. Sí, de igual manera yo recuerdo, perdón, yo Te sabe la recuerdo, garganta porque parece que hace falta Sí. uno de esos de Yo 80 grados. yo recuerdo y está marcada en mi mente a la profesora Mantilla. Y luego, quien está más grabado es el señor Milton Reyes, quien fue que nos enseñó, estuvo con nosotros de segundo grado hasta sexto en ese entonces. Y de él sí que nos daban duro, pero nos han hecho buenos guambras. Buenos maestros. Luisito. Bueno, aquí es importante recalcar algo, ¿no? Cuando uno recuerda a los maestros. Nosotros cuando estamos en la juventud, decimos que este profesor es fuerte, bravo, pero cuando transcurre el tiempo nos vamos dando cuenta que aquel maestro sirvió para enseñarnos y ponernos y ubicarnos como tal, donde yo siempre decía, ¿no? Y lo sigo manteniendo, antes no había el psicólogo, pues, ¿no? Entonces claro, el psicólogo simplemente era la personalidad de cada uno de ellos, sí, nosotros no lo necesitábamos, cosa que hoy en la actualidad es muy diferente. Yo recuerdo a mi profesor Nachito Guevara, por ejemplo, ¿no? Profesor de primero a sexto grado, ¿sí? En la primaria. Entonces, desde ahí viene todo, ¿no? Claro, el desarrollo mismo de cada uno de nosotros. Compañeros que recuerdan, licenciada Fanny. Un compañerito nada más. Tengo muchísimos compañeros. Pero muchas veces uno se lleva con alguien especial. Sí. A ver. Yo me acuerdo de Anita Costa. Ah, ya. Me acuerdo de María Augusta. Ya. Muñoz. Ya. Recuerdo de Juanita Reyes. Recuerdo también de mi hermana Luzmila Reyes, que éramos compañeros de la que paz descanse, soy Landosilla. Ah. Éramos compañeras de primaria y claro, recuerdo mucho. Bien. Mucho. Angelito. Sí, yo también recuerdo igual, está grabado en ese entonces, Mario Mera, tenemos también a Gavicho, tenemos también y al finado Guillermo Andrade, que ya se nos fue, eran de la pata en ese entonces, la juventud, la borrachera. ¿No? Era para el tope también. Sí, para eso. El besito blanca. Bueno, eso mismo es lo que estamos lo mismo en este momento pasando, ¿no? Vaya. Por ejemplo, el día de ayer, nosotros tenemos un pequeño grupo de maestros ya jubilados y quienes estamos aquí. Justamente, siempre, además de los compañeros que tenemos aquí, ¿cómo no recordar, por ejemplo, al compañero Quique Mantilla, ¿no? Claro. Al compañero Gustavo Salán, Manuel Montero. Bueno, sí, pienso que la relación de aquellos tiempos se lo ha mantenido hasta los momentos, ¿no? Y nos mantenemos reunidos 80 maestros, por ejemplo, de la primera promoción. Entonces, eso equivale a decir que estamos siempre en comunión todos. Ya, ahorita. En vista del tiempo, continuamos con las inquietudes, Paulita, por favor. ¿Cómo fue el ingreso al Instituto Pedagógico, licenciada Fanny? En ese entonces, en el Instituto Normal Superior se llamaba en ese entonces. Nos llamaron primeramente a unas pruebas allá en el Colegio Bolívar, en Ambato, Ya. a los cuales creo que si no me equivoco, fuimos como unos 500 aspirantes para estudiar para maestros. Para ser maestro. Sí, pero de los 500 solo aprobamos 200. De los 500 que nos... Y luego pues parece que 120. quedamos como 120.
Los que Lo mismo pasó con Angelito y él. Sí, 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 Ah, ya. los mismos, Bien. somos de la misma. Vamos con la siguiente inquietud. Claro. ¿Qué le motivó a estudiar, ser docente, licenciada Fanny? Siempre, desde niña me gustaba a mí, y decía yo algún momento seré maestra. Siempre. Me gustaba la docencia, me gustaba enseñar. Y bueno, pues, gracias a Dios, pues, y a los ejemplos que hemos recibido de nuestros maestros, también lo hice, y creo que lo hice bien. Creo yo que lo hice bien, y puse buenos cimientos en cada uno de mis alumnos que he tenido. Angelito. Sí, vuelta, no, mío es al contrario. Yo, cuando vino acá para ser maestro, era la oportunidad, porque era una carrera cortita, ¿no? Claro, entonces, si no alcanzaba para seguir otra carrera, entonces yo dije, no, aquí me quedo. Y ahí fue que me desea hacer maestro. Edwicito. Oiga, Edwicito. sí, o sea, son las coincidencias, ¿no? Donde siempre recalco que antiguamente, o hace 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas atrás, era mucho más difícil el educarse. Entonces, en 1980, ¿no? En 80 ya se sabe, se tiene conocimiento de que se formaba el Instituto Normal Superior número 15. Pero cuando se esperaba, no llegaba hasta cuando llegó en 1981, ahí se forma ya realmente el normal. Entonces, recuerdo a mi finada madre cuando me encantaba ser ingeniero civil, pero la cuestión económica era la dificultad, pues. Claro. Entonces se forma el normal y ahí es donde me dice, pues hijo, no vas a ser ingeniero, sé maestro. Sé maestro. Vamos, Paulita. Rapidito. ¿Cómo le gustaba que le saluden en clase, licenciada Fanny? Bueno, pues, en ese entonces, en la niñez, solamente era señorita. Señorita Señorita, Fanny. pero eso sí, siempre demostraban los niños el cariño que le tenían Claro, al maestro, siempre con el abrazo, al recibirnos con el abrazo, muy alegres que ya llegábamos a la escuela y todo eso. Angelito. Sí, yo pienso que en la vida uno se aprende, uno se adapta a la vida. Y cuando yo era maestro, qué bonito que llegaban los muchachos, los niños, decían, profesor Angelito, como que le llenaba a uno, claro. y bien bonito, y ahí se continuaba con las labores. Mi querido Edwin. No, yo siempre me sonrío porque cada presentación de los compañeros me hace recordar cosas, ¿no? El primer paso que damos, porque nosotros nos habíamos graduado el 10 de agosto del 85, nos habíamos graduado, ¿verdad?, de maestros, y en noviembre ya estuvimos nosotros ya con el nombramiento, porque, bueno, pues ahí no había que escoger nada, simplemente tocaba presentar las carpetas a nivel nacional las carpetas, y de pronto ya salió el trabajo. Entonces, me sale el trabajo pues en la Amazonía, en Pastaza, igual que los compañeros, y me voy para Montalvo, ¿no? Donde solamente a través de vuelo tenía como entrar. Entonces, lo que acaban de hacer los compañeros pues día. Y tenían niños indígenas. Eso quería contar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros esperábamos ya, viene un grupo de indígenas, ¿no? Primero no sabían el español. Entonces, ahí es la cosa dificultosa, ¿no? Lo único que recuerdo, y hasta el día de hoy lo mantengo, es que me decían, profesor Gunara. Entonces, ¿Profesor qué? Gunara. O sea, usted es el profesor, pues, ¿no? Porque ni siquiera eran quichuas, sino eran ayuaras. Entonces, la cosa era que yo entendía que me decía se dijera a mí porque le entendía profesor Gunara. Entonces, de ahí la diferencia de cómo las cosas, ¿no? Paulita. ¿Qué cosas les han hecho reír en clases? Bueno, mucha jocosidad siempre hay, y más que todo las travesuras de los niños, lo que ellos Algo hablan. especial, Juanicito, que le hizo reír. Algo especial sería tal vez lo que a veces en ese entonces se cargaban como burritos. Se ponían en cuatro de los niños y encima se usaba otro niño. Eso fue algo que me hacía reír a mí. Angelito. Bueno, a mí me hizo reír y llorar al mismo tiempo. Cuando una niña me sorprende, yo cumplía en ese entonces, creo que estaba por los 28 años, y una niña en el oriente viene y me regala una menta y 5 centavos. Profe, dice, es para ti. Y un cigarrillo.
Dice, profe, esto es para ti. Digo, mi hijita, le cojo y la abrazo. Y digo, no, verás, la mentita, te acepto. El cigarrillo te acepto, pero tómame, molesto, no. No, profesor, dice, yo ahorré para ti. Y ese rato me quebró esa niña. ¿Qué? Es Luisito. Sí, de igual, ¿no? Cuando el niño, especialmente al niño de adentro, de donde es difícil acceder, cuando viene con una parte de su comida, ¿no? Y le extiende al maestro, pero ellos lo hacen con qué cariño, con qué amor. O sea, tan diferente a lo que tenemos acá en la ciudad. Claro. Totalmente diferente. Bien, Paulita. ¿Por qué escogieron esta institución, licenciada Fanny? Lógicamente lo escogimos esta institución porque llegó esa oportunidad de ser maestros. Llegó del Ministerio de Educación la creación del Normal Superior número 15. Y esa fue la razón que al menos yo lo escogí con mucho cariño para ser maestro. Angelito. Paso a paso, lo mismo que dice la Lo mismo. Sí, igual, la situación es la misma. Bien, Paulita. Las prácticas en la escuela de ese tiempo, ¿cómo fueron? ¿Qué era lo más difícil de superar en el trabajo y dónde lo realizaron esas prácticas, licenciada Fanny? Bien, mis primeras prácticas como alumna maestra lo hice en el caserío Iyuchi. En ese entonces no había carretera. Claro. Andábamos como en burritos, la carga más que todo. La carga que llevábamos porque nos quedábamos a vivir en las escuelas. Esa fue la primera escuela donde yo hice mis prácticas docentes, cual fue nuestro profesor maestro, digamos, el que nos enseñaba la didáctica y todo fue Vidal Velasco. Ajá, muy bien. Angelito. Sí, yo la realicé que hubo muchas escuelas, pero más me recuerdo es de Río Verde. En Río Verde las prácticas fueron lo más bonito que nos puede haber pasado, porque bueno, se preparaba material, se compartía con los compañeros, fue una diversión hermosa, porque ahí se chupaba camini bonito al siguiente día. Río Verde. Nosotros recuerdo que estábamos al siguiente día, queríamos ir a la escuela, como decíamos, tomando, queríamos irnos a la escuela y tocaba bañarse en el río, y los niños pasaban, sabido pasar por frente y llegaban y ya la formación, el profesor estaba yuchu bañándose. ¡Qué barbaridad! Es Luisito. Bueno, yo quiero partir primero de esto, ¿no? Que es fundamental. ¿Cómo los maestros en aquellos tiempos eran unos maestros tan exigentes, ¿no? Unos maestros que se preparaban realmente. Y cuando se transformaban en maestros orientadores, chicas, o sea, la cosa era fuerte. Igual le había pasado yo por Río Verde. Yo recuerdo aquí en Juive Chico, la compañera, la Teresita Costa, pues, ¿no? Teresita, me toca con ella, pues, imagínense ustedes para dar un tema de clases, me hace dibujar, porque bueno, más o menos me movía yo el dibujo, 3 cuadros por ejemplo, de los 3 Juanes, ¿no? En una noche para dar al siguiente día el tema. O sea, imagínense, yo quiero llegar a esa, de cómo exigían a los maestros. Y cuando ya pasamos a ser colegas, decía Teresita, pero mira lo que siento, ¿cómo son las cosas? Tan diferentes. Así es, vamos, Paulita. ¿Qué tipo de materiales didácticos se utilizaban en esa época, licenciada Fanny? Bueno, pues en esa época los materiales didácticos más utilizados fueron de la naturaleza. Hemos trabajado con hojas, Lo mismo, Angelito, y con palos, con ya, piedras, listo. tinchos y todo eso. Listo. Vamos con el siguiente inquietud. ¿Cómo fueron dirigidos esos valores, licenciada Fanny? Respecto a niños, A los niños, claro que sí. como siempre digo yo, El mismo concepto suyo debe ser de los compañeros. Correcto. Claro. sí, los valores que siempre nos han inculcado en nuestros hogares, pues esos valores se inculcan a nuestros hijos, igualmente los valores y principios se han inculcado a nuestros alumnos. Bien. ¿Qué fue lo más duro en las prácticas docentes, licenciada Fanny? Bien, para mí lo más duro fue dejarles a mis hijos, porque yo estudié ya cuando tenía yo mis hijos. Entonces lo más duro para mí fue dejarles a mis hijos en casa solos para yo poderme trasladarme a las escuelas que nos enviaban.
Eso fue lo más duro para mí. Angelito. Yo pienso que lo más duro vuelta para mí fue preparar el material que teníamos que hacer para el segundo día, porque no había en ese entonces el material para investigar, era duro. La tecnología no había. La tecnología no había y como estábamos estancados en un puesto que no podíamos salir, acudíamos a los compañeros y entre todos bonito se elaboraba para el siguiente día. Luisito. Claro, además de lo que manifiestan los compañeros, vamos a la parte esencial, ¿no? Donde tienen que enfrentarse con el grupo de estudiantes. Pues. Y para enfrentarse tenía que tener 100% de conocimiento, Claro. para que ellos puedan luego ser adquiridos, donde la especialidad del niño es justamente adquirir el conocimiento. Entonces, esas son partes tan difíciles, ¿no? Donde queremos llegar. Ahorita. Luego de incorporarse como docente, fueron directamente a la universidad, licenciada Fanny. Bueno, primeramente nos graduamos de profesores primarios. Luego fuimos a la universidad. El título que recibimos en la universidad fue de licenciados en ciencia de la educación, especialización educación básica. ¿Lo mismo ustedes? Sí, lo mismo, Seguimos con la la misma siguiente. universidad de Guarani. Vamos, Paulita. Ya. En las prácticas docentes en la escuela, ¿era mejor la enseñanza sin la tecnología, licenciada Fanny? Bueno, con la tecnología, lógicamente que todo es bueno, ¿no? Pero para mi concepto, la educación de en ese entonces y la educación que hemos recibido y hemos dado es la mejor. ¿Lo mismo? ¿El mismo concepto ustedes? ¿El mismo No, concepto? bueno, hoy día la educación es más fácil porque hay Es más mayor cantidad de información. de la televisión, entonces hoy es más fácil. Antes era de ponerse a Más pensar, duro, sí, más duro, sí. Luisito. Pero hay una cosa que siempre, desde testigo Miguelito, se ha venido peleando en la educación, donde hoy, por ejemplo, se manejan textos, ¿verdad?, que trae el gobierno, pero muchas de las veces hay textos donde realmente si el maestro no investiga, no sabe qué tema o a qué se refiere. Entonces, esa es una pelea que venimos manteniendo, donde se dice, hay un retraso, yo lo digo personalmente, un retraso por lo menos de unos 15 años. Paulita. ¿Cuál escuela le tocó las prácticas, licenciada Fanny? ¿Ya lo dijo? ¿Ya lo dijo? Ya pasamos. Ya pasamos. Otra inquietud, por favor. El manejo de la disciplina de antes era adquirida como lo de hoy en día en los estudiantes. O sea, la disciplina de ayer fue mejor que la de hoy. Porque antes eran los profesores ordenaban. En cambio, hoy los alumnos le ordenan, le pegan al profesor. En este caso, la educación, la disciplina fue la mejor, la de antes. Paulita, La de antes fue la mejor. la siguiente inquietud. Claro. ¿Nos pueden mencionar algunas anécdotas? Ya nos dijeron, ¿no? Ya. Ya nos dijeron. Pasamos. ¿Qué cosas ustedes aprendieron de sus alumnos en las prácticas, licenciada Fanny? De pronto de nuestros alumnos hemos aprendido también que ellos también eran solidarios. Ellos fueron solidarios y también fueron humanitarios. Ahí casi no había bullying, lo que hay en ahorita. En cambio, antes no había, como decía Cachito, y decía que hay esa generosidad, en verdad, la generosidad de parte de niños y de padres, de familia, fue excelente. El mismo concepto ustedes, No ¿verdad? tanto porque, no, yo pienso al contrario, uno se aprendió mucho de ellos, porque Claro. cada uno era un mundo diferente. Entonces claro. uno tenía que adaptarse a ese mundo y entender ese mundo. Ajá. En esto, por ejemplo, es sumamente importante tomar en cuenta lo siguiente. Antes, lamentablemente hay que decirlo, antes, pues la niñez y la juventud eran seres humanos mucho más sinceros, ¿no? Claro. Donde la gente mismo era otra situación, lo que no está ocurriendo hoy. Y hay muchos temas que topar aquí, ¿verdad? Claro. Paulita. ¿Cuál considera que es una de las mayores dificultades a la que los niños de hoy en día han de enfrentarse, licenciada Fanny?
A ver, como una dificultad en el aprendizaje de antes como la de hoy. Bueno, En los niños, ¿no? claro, bueno, digamos que la dificultad, nunca lo hay, la dificultad, pienso yo, Claro. porque solamente es cuestión de dedicación. Ajá. Hoy al menos con la tecnología es mucho mejor, como estaban diciendo los compañeros, ¿no? Pero no lo cambio lo de antes con lo de ahora. Claro. Paulita. La asignatura más difícil en aplicar en la clase, ¿cuál fue, licenciada Fanny? Ustedes dictaban varias asignaturas. Sí, Pero ¿cuál fue la nosotros más fuimos difícil? maestros ¿Cuál de fue la más todas difícil, las Fanny? áreas. Para mí la más, tal vez fue ciencias naturales. Ciencias naturales. Para Angelito. Para mí, estudios sociales por las fechas, como que no me Fechas, gustaba mucho claro. eso. Ernesto. Bueno, para ser más explícito, yo creo las matemáticas, ¿no? Donde tiene que estar 100, o sea, sí, punto, o sea, esa es la matemática, ¿no? Paulita. Claro, licenciada Miguel. Ya. Estamos culminando y bien, hemos concluido este conversatorio con el motivo de recordar Al micrófono, 40 años de graduación de maestros y docentes. Muchas gracias. Gracias a usted. La despedida entonces de Fanicita, mi querido Angelito y mi querido Edwin. Bien, en verdad, un agradecimiento muy profundo, la invitación que nos han hecho a nosotros como docentes que estamos ya jubilados y con la bendición de Dios hemos hemos cumplido los 40 años de haber sido docentes y yo les agradezco infinitamente esta invitación y para hacer conocer a toda la audiencia de qué manera ingresamos al magisterio. Muy bien. ¿Cómo fue? Angelito. Sí, qué bonito volver a recordar. Volver a recordar es volver a vivir, dice. Yo agradezco, Miguelito, esa gentileza que ha tenido para con nosotros a Radio Olímpica para podernos entrevistar y decir nuestras poquitas experiencias que hemos tenido en la vida. Gracias. Bueno, sí, de igual manera, ¿no? Primero quiero expresar el agradecimiento, como ya lo dije al inicio, de igual a Radio Olímpica, donde, qué importante esto, que tomen en cuenta, ¿sí?, todo lo que ha venido cursando el maestro y darle referencia a esto tiene mucho significado. El hecho de cumplir 40 años no se la cumple todos los días, se ha dado la vida entera y aquí estamos, siempre maestros, hasta siempre y por siempre. Muy bien. Muchas gracias entonces de parte mío, Fanicita, mi querido Angelito y Ernesto Granja.